que una vez que él cumpla su condena y sea era mucho más favorable la condena en el caso Cecilia, por lo que te dije, hasta 8 años nomás era este tipo penal de secuestro en ese entonces. Entonces se le da un criterio de oportunidad a él porque también se comprueba que Francisca Andino estuvo. La señora María Díaz siempre me decía, hay una señora que era la que cocinaba, gorda, sí. Me dice, que estaba con su hijo inclusive. Estaba con una toalla encima del rostro. Siempre. Entonces todo eso, una parte de lo que estuvo en el cautiverio de la señora María Díaz, nosotros no pudimos identificarlo, pero sí con el trabajo que se hizo cayeron todito en el caso Cecilia. Por eso yo siempre decía, estaban los dos conectados. Si yo les pidiera una... El de Fidel también. Fidel también, pero Fidel ya se da cuando se separan del Partido Patria Libre. Porque cuando en aquel allanamiento en la casa de Alejandro Ramos, el 4 de agosto del 2009, ellos se encuentran los documentos y los $28.000 americanos. Y ahí en una de las cartas dice, no vamos a cometer los errores que cometimos con el grupo anterior. O sea... ¿En qué año les tratan de traidores a Juana Rom y a Anuncio Martí? Porque hay un quiebre de Alcides Oviedo Brites y Carmen Villalba contra... ¿En qué año se produce ese quiebre para tener la cronología? Por el 2004, ya con el secuestro de Cecilia. 2001 secuestran a María Edith Bordón de Bernardi. 2002 la liberan. ¿En qué año se hace el hallazgo Sanguinacue? El 16 de julio del 2003. 2003, sí. O sea que en cronología Sanguinacue viene en orden de importancia. Exactamente. Conste que en el 2002 se fugan a Rom y Martí. 2002 se fugan. 2002. No, o sea, 2003. 11 de agosto del 2003. Y en orden de importancia, cronológicamente, después de la fuga viene Sanguinacue. No. ¿En qué momento viene lo de que confirman que las FARC estaban asesorando aquí a Paraguay? Año 2000, a Cecilia la secuestran el 21 de septiembre del 2004 y en el 2005 a través de las operaciones técnicas, no recuerdo el mes exacto, las autoridades colombianas conjuntamente con nosotros y los dueños de la empresa, en este caso proveedora del servicio de mensajería a través de internet, que son los emails, nos dan cuenta de una serie de circunstancias y de comunicaciones, y hay otras circunstancias también, enganchando lo que se dijo, ¿verdad? Ellos se manejaban a través de seudónimos, ¿verdad? Todos tienen seudónimos, hasta hoy día es así, de hecho que responde a un patrón, aprendido. Ellos no se llaman con sus nombres durante los operativos. Nunca. Ni frente a las víctimas. Pero sí pudimos saber, y también eso fue, expuesto durante el juicio oral, en uno de los allanamientos que realizó la doctora Quiñones, se encontraron unos documentos también, escritos de puño y letra, en el cual establecían quiénes eran quién con nombres y sus seudónimos. Ahí se pudo saber quién fue Claudio, quién fue, con todos sus seudónimos. ¿Recuerda alguno de los seudónimos, doctora? El 2 de julio del 2004. 2 de julio, sí, del 2004. Fue cuando se encuentran, se le vuelve a detener a Carmen Villalba. ¿Te acuerdas que ya se escapó el buen pastor? Sí. Se le captura por primera vez a Alcides Oviedo y a Aldo Mesa. Entonces ahí, junto con la doctora Lovera, fuimos hasta la zona de, creo que Paíñu, Ñemby, y incautamos varios CD, varios documentos. Al analizar esos CD salta el grupo Mónica, por ejemplo, en ese momento era Claudelina, no importa, doctora. Cáceres Cardoso era. Después Leti era Magna Mesa. Después le teníamos a Aldo Mesa como Juan. Claudio era el que hoy está condenado, González el apellido. Espínola González. Después le teníamos a Cristaldo Mieres, que en ese momento era conocido como Vicente.
Y Oscar Luis Benítez, Oscar Luis que ahora Benítez. está en el Brasil y también está identificado con su ese con le va a su tocar ya al seudónimo. doctor Tusa estar. Le quiero preguntar algo al doctor Edgar Sánchez. Entrevistamos al señor Luis Ángel González Maqui, expresidente de la República, días pasados, porque llegamos a escuchar que se decía que se había demostrado en juicio que el propio presidente de la República había dado orden de una retención, de un secuestro y de tortura. Le pregunto algo. Cuando le llamamos a González Maqui, le digo, cuénteme, presidente, ¿en qué momento usted se entera de que había aparecido dinero? Y él dice, se van al Palacio de Gobierno junto a mí Silvio Ferreira, que era de Encuentro Nacional y que era afín y amigo de todo este grupo, junto con el Julio César Fanego, que era ministro del Interior. Van y me muestran los dólares famosos que Marcos Álvarez había entregado. Sí. Marcos Álvarez está fallecido ya hoy día, falleció ¿verdad? en el 2014, falleció. Bueno, me llevan los dólares y yo digo, ¿qué es esto? Pregunta González Maqui. Y ahí cuenta él que le dijeron que un testigo había entregado ese dinero y que había dicho, guarda porque esto es para la causa. Le entregaron, sacan los dólares y comprueban que esos dólares eran iguales a los que habían fotocopiado don Antonio de Bernardi para entregar. Don Antonio fotocopió los dólares, Sí, fotocopió. fiscal Quiñones. Sí, Todos los dólares. Todo. Bueno, ¿qué pasa a partir de ese momento? Porque González Maqui dice, di órdenes que se vayan a entregar directamente al fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre. ¿Qué pasa a partir de ahí? ¿Por qué se habla de un secuestro y por qué se habla de una tortura? Bueno, en primer lugar, voy a aclarar que en la causa que investigamos nunca se mencionó al entonces presidente Luis Ángel González Maqui. Él no figura en la causa. Para nada. Él no fue mencionado. Como te dije en la entrevista del lunes, era desde el ministro del Interior, Julio César Fanego, ya fallecido hoy día, el doctor Silvio Ferreira, que era ministro de Justicia, y luego se le mencionaba a algunos jefes policiales. Entonces era imposible mencionar al presidente porque ni siquiera los denunciantes o accionantes lo mencionaron. O sea, decir que está aprobada la participación del presidente de la República en ese caso es absolutamente imposible porque nunca fue mencionado. Ahora, yendo al caso de tortura, ¿por qué la tortura no se prueba? El hecho de tortura. ¿Y el secuestro sí se prueba, doctor? ¿El secuestro de Ronnie Martí? Sí. No, tampoco. Ni secuestro ni tortura no llegan a probar. No se llega a probar porque el tipo penal de tortura dice que el que tortura tiene que ser funcionario público. La víctima tiene que sufrir tortura y exigírsele que dé una información o una confesión. Ellos dieron 3 nombres: Gamarra, Shembor y Casal. Ninguno de los 3, o sea, la participación de ninguno de los 3 se pudo probar, porque ellos dijeron, tal, el 17 de enero del año 2001 fuimos secuestrados frente al Centro de Investigación Judicial por Javier Casal y 10 personas más, todos a cara descubierta. Resulta que ese día Javier Casal estuvo en el cumpleaños de Gabriel Rodríguez y de ahí le llama a la doctora Quiñones porque había ocurrido un asalto frente a su casa y él va hasta la casa de la doctora Quiñones. Testigos sobraban de esos 2 acontecimientos. O sea, lo de Casal no se pudo demostrar. Estoy hablando de uno solo para no alargar tanto. Entonces, lo mismo pasó con los 2 que pudieron demostrar hechos y circunstancias, porque ellos, ¿por qué insistían tanto de que el 17 fueron secuestrados? Porque querían probar que ya estaban supuestamente secuestrados antes de la señora de Bernardi sea liberada, que fue el 19. Entonces eligieron una fecha anterior a la liberación. A la liberación. Le acusaron a una persona en específico, pero esa persona en específico no podía haber estado en ese mismo lugar y hora. Y demostró que así lo fue. Entonces, la tortura, ¿qué es lo que
Ese juicio culminó, doctor. Culminó con su recibimiento definitivo de las 3 personas. Y ellos estuvieron, asistieron a todas sus garantías, ellos fueron escuchados, hicieron identikit, apuntaron a las personas. Hizo identikit a Ron. Martí se negó porque Martí no vio que dibujó a Ron. Entonces, por eso se negó a hacer el identikit. ¿Me estás diciendo en serio? Pero claro, en serio, está demostrado. Para que tenga sentido lo que te estoy diciendo, te explico cómo pasó. Nosotros nos dábamos cuenta que la historia de ellos se venía cayendo, que no había cómo sostener que estas 3 personas participaron del hecho. Entonces, como ellos decían que estaban todos de particular y aseguraban y afirmaban que eran policías, enviamos un oficio a la comandancia para que nos informe quiénes eran los policías que estaban autorizados a trabajar sin uniforme. Nos envían 111 nombres. Entonces pedimos las 111 fichas con fotografía. Rostros. Le convocamos a los 2 al Departamento de Investigación de Delitos. Concurren. Estaban 2 mesas, en una estaba separadas. Cuando llega Martí, agarra la silla de la otra mesa y viene y se sienta al lado de Arrón. Ahí les digo yo, señores, son 111 fichas. Para no perder tanto tiempo, ¿por qué no separamos? La mitad ve a Ron, la mitad ve a Martí y ustedes se sientan ya en la otra mesa. No, de ninguna manera. Los 2 vamos a ver juntos. Bueno, perfecto. Le dimos el tiempo. Miraron todas las 111 fichas y dijeron que no reconocían a nadie. Que después salieron a decir que fue selectiva esa... que ya habíamos sacado los que supuestamente participaron. Entonces, terminado ese acto, le digo, ¿ustedes tendrían inconvenientes de hacer un identikit? Y dice Ron, sí, cómo no. Y viene el dibujante de la policía, habla con él y se quedan ahí los 2 solos. Hace 2 o 3 identikit y le digo, termina él y dice, señor Martí, jamás. Porque él tenía unas reacciones así muy violentas. Sí, jamás. Claro. Yo ya di nombre, apellido, lugar, no voy a hacer de ninguna manera. Bueno, se elaboró acta de eso, se hizo constar de que él se negaba a realizar los identikit. ¿Y por qué cree usted que se negó? Porque no veía el otro identikit que hizo. Claro, porque no veía, claro. Eso es lo que nosotros llegamos a entender después, porque ellos ningún acto investigativo nunca quisieron hacer por separado. Las pocas veces que concurrieron, siempre lo quisieron hacer juntos. Y lo de la foto a mí me llamó mucho la atención, porque ¿qué? Reconozco o no reconozco, y puede que es normal que yo le reconozca a uno y el otro no lo reconozca, pero ni en esas circunstancias aceptaron separarse. ¿Este juicio llegó a culminar antes que ellos huyan del país? Recorrió las 3 instancias antes que ellos se vayan. En ese interín, él se candidató a senador, se candidató a senador por Patria Libre. Nosotros presentamos requerimiento conclusivo el 7 de febrero del 2003. Las elecciones fueron en el mes de abril, 18, 20 de abril más o menos del 2003, donde él fue candidato a senador. Su hermana fue candidata a diputada. Luego llegamos a agosto, el 11 de agosto Joseph Fugan y el 15 de agosto asumía el nuevo gobierno. En ese entonces el doctor Duarte Frutos. Y el 16 de julio del 2013 se encuentra lo de Sanguinascue, claro, un mes antes de la asunción presidencial. Y antes que se publique lo de Sanguinascue, nadie sabía lo de Sanguinascue. Y sale a Ron a una entrevista de prensa a decir, nos están plantando evidencias. Y nadie sabía. Y dice el doctor Latorre, pero este tipo está loco, ¿de qué habla? Ni el fiscal general sabía de que Arnaldo Yucio y Antonio Bernal Casco estaban haciendo ese allanamiento. O sea, él se entera y habla de que le estaban plantando evidencia. ¿En Sanguinascue aparece el nombre de Arrón o de Martí? No, se encuentran elementos de inteligencia que estaban haciendo en ese momento que ingresa la comitiva, y justamente la otra vez con Yucio estábamos recordando, ingresa la comitiva, ellos ya le reciben se ponen en posición de recibirle, por supuesto no con flores, ¿verdad?, con tiros, y ahí recibe, creo que un refilón uno de los policías, y
ellos reaccionan y muere uno de los combatientes del que hoy es EPP, Germán Aguayo, el primero de los caídos que ellos siempre recuerdan. Bueno, y ahí aparece Carmen con sus dos criaturas. Que se habla de que los usó y ahí de logra, escudo. pero ellos seguían como si siguieron la balacera, logra escaparse Alcides con otros, con Cetrín y todo el grupo de soldados que ellos llamaban, pero recibe una herida Alcides Oviedo en el muslo, no sé. Él es asistido, de acuerdo a lo que nosotros íbamos obteniendo, es asistido. Ahí se encuentran documentaciones, Mabel, esparcidas. Y te voy a contar una anécdota. Se encuentra una embarcación, se encuentran armas, se encuentran celulares, en las documentaciones... Computadoras. Celular satelital. Todas esas cosas. Y ocurre algo muy simpático ahí, que después yo me di cuenta. Yo estaba juntando todos los papeles, ¿verdad? Porque yo llego después del procedimiento y juntaba todos los papeles. Entonces viene uno y me empieza a ayudar. Y yo soy vecino, me dice. Ah, gracias, señor, le dije yo. En realidad que no debería estar, ¿verdad? Pero era enorme la propiedad. Y había gallina, había vacas, lecheras, de todo. Todo ellos tenían completo ahí para no salir. Ellos tenían más o menos por un mes para no salir del lugar. Entonces, él empieza y me dice, ¿te puedo ayudar? No, gracias, tanto. Había sido que era Simeón Bordón, el que hoy está condenado por el secuestro de Cecilia Cubas. El que estaba ayudándote. Sí, porque él un día me habla y me dice, yo mucho te ayudé en Sanguinacue. Claro, sí.